Mientras la incertidumbre se cierne en el Pacífico Occidental, la pregunta candente sigue siendo: ¿China utilizará la fuerza militar para capturar República de China? Un territorio que ha visto durante mucho tiempo como una provincia descarriada. Varios líderes chinos han trabajado diplomáticamente para intentar aislar a República de China. Un pequeño pero densamente poblado país con una población de 23.5 millones de personas viviendo juntas en menos de 14.000 millas cuadradas, pero la poderosa posición de la pequeña isla en el mercado de semiconductores de alta tecnología ha sido su salvavidas. Produciendo casi 2/3 de los semiconductores del mundo, la dominancia de República de China en este sector le ha permitido mantener la independencia con el apoyo tácito de los EU y otros socios industriales occidentales como Japón y República Federal de Alemania. Pero llegará un momento en que China decida que ya no puede jugar a largo plazo y decida que una invasión rápida y brutal sería en su mejor interés. A solo un tiro de piedra, República de China se encuentra a aproximadamente 100 millas de la China continental, con áreas costeras entre los dos tan cerca como 80 millas, y con esa cercanía viene una historia compartida. República de China es una ancla vital en la estratégicamente importante primera cadena de islas. Este término se refiere a una serie de archipiélagos que se extienden desde República de Corea, a través de Japón, República de China, República de Filipinas y hasta Australia. Todos estos territorios mantienen relaciones amistosas con los Estados Unidos, lo que los hace esenciales para mantener la dominancia naval estadounidense en el Océano Pacífico Occidental. República de China es un contribuyente significativo a la industria global de semiconductores, representando más del 60% de la producción mundial de semiconductores y más del 90% de los más avanzados. Esto ha ayudado a que República de China tenga un PIB anual de más de $820 mil millones, lo que los sitúa en el puesto 21 en el mundo, y muestra la importancia económica de República de China en la región. La primera cadena de islas sirve efectivamente como una barrera geográfica que restringe el acceso de posibles adversarios, como China, al Pacífico abierto. Esta estrategia de contención permite a los Estados Unidos proteger su poder e influencia en la región, manteniendo a raya amenazas potenciales. Situadas justo al este de la primera cadena de islas, las islas de Okinawa y Guam albergan importantes bases militares. Okinawa alberga aproximadamente a 26.000 militares estadounidenses, mientras que en Guam residen alrededor de 10.000. Estos puestos estratégicos proporcionan a los Estados Unidos la capacidad de responder de manera rápida y efectiva a cualquier conflicto o crisis regional. República de China ha tenido una larga historia de ser disputada por un imperio u otro. Los exploradores europeos notaron por primera vez la isla en los años 1500, cuando registraron el nombre de la isla como Taiwán o Isla Hermosa. Comerciantes holandeses y españoles establecieron asentamientos allí, pero fueron expulsados por los lealistas de Ming, bajo Chen Chenggang, también conocido como Koxinga. Expulsaron a los holandeses de República de China y establecieron autoridad sobre la isla a mediados de 1600. La dinastía Qing pronto los superó y estableció su autoridad sobre la isla en 1683. No fue hasta 200 años después, en 1885, que República de China fue declarada provincia del Imperio Qing. Solo una década después, China se vio obligada a ceder el control de la isla a Japón, después de perder la Primera Guerra Sino-Japonesa en 1895. En 1912, los revolucionarios chinos derrocaron los restos del Imperio Qing y establecieron la República de China. En la década de 1930, las fuerzas imperiales de Japón invadieron la China continental y causaron una devastación incontable y millones de muertes. Las fuerzas de la ROC y del Partido Comunista, con apoyo estadounidense y británico, intentaron defender el país. En la guerra de 1943, el presidente estadounidense Franklin Roosevelt, Winston Churchill y Chiang Kai-shek se encontraron en El Cairo. Declararon conjuntamente que tras la victoria de los aliados sobre Japón, Taiwán y los pescadores serían devueltas al control de la República de China. Fiel a su palabra, los funcionarios de la ROC restablecieron la autoridad política y gubernamental en 1945 tras la derrota de Japón. Poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, estalló una guerra civil en la China continental entre las fuerzas de la ROC, lideradas por Chiang Kai-shek, y las controladas por el Partido Comunista Chino, liderado por Mao Zedong, durante la cual se estima que ocurrieron alrededor de 1.5 a 2.5 millones de bajas militares y civiles. En 1949, las fuerzas comunistas, más numerosas, declararon la victoria y establecieron control político en Pekín. Chiang Kai-shek y lo que quedaba de las fuerzas de la ROC, conocidas como el Kuomintang, huyeron a República de China, donde gobernaron durante las próximas décadas. Los combates reales continuaron hasta el 25 de octubre de 1949,
Cuando las fuerzas de la ROC derrotaron una posible invasión de las fuerzas del CCP en la batalla de Guningtu, en la isla de Kinmen, los combates en realidad llevaron a que la población de República de China aumentara en aproximadamente 2 millones de personas, ya que soldados, civiles y figuras políticas buscaron refugio, lo que tuvo un impacto significativo en la demografía de República de China y contribuyó a un aumento de la población de casi el 37% entre 1945 y 1950. La continua amenaza de conflicto adicional hizo que República de China declarara la ley marcial, vigente hasta 1987. Desde 1950 China inició ataques de artillería esporádicos contra islas taiwanesas. Esto contribuyó a la firma del Acuerdo de Defensa EU, República de China, en 1954. El 23 de agosto de 1958 comenzaron los duelos de artillería entre China y República de China, que continuaron durante 40 días. Desde entonces, ninguno de los lados ha querido unificar completamente con el otro. China señala la historia anterior del siglo XVII para decir que República de China era originalmente una provincia china. Los taiwaneses indican la historia post-dinastía Qing para argumentar su parte en el Estado chino moderno, formado tras la Revolución de 1911, pero no eran parte de la República Popular China establecida por Mao en 1949. La represión más reciente y severa de los derechos civiles en Hong Kong, después de su unificación con China en 1997, ha reforzado desde entonces la determinación de República de China de permanecer independiente. Hoy en día, la posición de China sobre República de China puede describirse como un precario baile diplomático. El presidente chino Xi Jinping declaró tan recientemente como en 2021 que la reunificación con República de China debe cumplirse. Los funcionarios taiwaneses señalan que las relaciones con China se encuentran en su peor momento en 40 años debido al aumento de incursiones de aviones y barcos del Ejército de Liberación Popular cerca de las costas de República de China. Sin embargo, China ha dejado abierta la posibilidad de una reconciliación más pacífica. En 2021, en una ceremonia en honor al 110 grados aniversario del fin de la última dinastía imperial de China, en 1911 Gorji dijo que la unificación de manera pacífica estaba más en línea con los intereses generales de la nación china, incluyendo a los compatriotas de República de China. Sin embargo, añadió, nadie debería subestimar la firme determinación del pueblo chino, firme voluntad y fuerte capacidad para defender la soberanía nacional y la integridad territorial. Xi había adoptado previamente un tono mucho más duro en julio de 2021, cuando amenazó con aplastar cualquier esfuerzo de apoyo a la independencia de República de China. Así que la pregunta persistente sigue. ¿Decidirá China usar la fuerza militar para poner la isla bajo el control del Partido Comunista? A pesar de la postura de China, hay varias razones por las que tal posibilidad parece cada vez menos probable. Y una de las principales razones no tiene nada que ver con China, sino con su vecino del norte, Federación Rusa. Hasta la invasión del presidente ruso Putin a Ucrania en febrero de 2022, la mayoría de los analistas consideraban a Federación Rusa como la segunda potencia militar más poderosa del mundo, solo superada por los Estados Unidos, y superando incluso a las fuerzas más grandes pero menos modernizadas de China. No obstante, la realidad práctica ha probado ser distinta. Se ha revelado que el ejército de Federación Rusa es un tigre de papel, con tantos problemas e insuficiencias que ahora podría no ser considerado entre los 10 ejércitos más importantes del mundo. Una de las mayores sorpresas fue la debilidad general del equipo ruso. Federación Rusa ha dependido de la venta de sus tanques y aviones de combate en el extranjero para compensar los costos de construir equipos tan costosos en grandes cantidades. Pero sus tanques más modernos han demostrado ser lamentablemente incapaces de resistir a los misiles antitanque de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y de los que son mucho más baratos y numerosos. También se ha revelado que la Fuerza Aérea Rusa es mucho menos capaz de lo que muchos analistas pensaban. Los cielos sobre Ucrania han estado en gran medida despejados de aviones rusos desde los primeros meses de la guerra, cuando los misiles Stinger de Estados Unidos y otros elementos lanzados desde tierra dañaron gravemente aviones y helicópteros rusos. La situación es tan mala que Federación Rusa se ha negado a volar su caza más moderno, el Su-57 de $40 millones, sobre territorio ucraniano por miedo a que también sea derribado, lo que podría demostrar a los posibles compradores que no puede sobrevivir contra un enemigo decidido. Preocupaciones similares han llevado a Federación Rusa a negarse a desplegar su tanque de primera línea, el T-14 Armata, aunque la plataforma es tan cara con cada tanque costando $4 millones que solo se han producido unos pocos. Las realidades de la guerra en Ucrania han demostrado que un ejército motivado y bien entrenado, provisto de suficientes misiles antitanque y antiaéreos por Occidente,
puede defenderse contra un país numéricamente superior como Federación Rusa. Algunas de las estimaciones más bajas indican que Federación Rusa ha sufrido más de 1.700 tanques destruidos o capturados, mientras que otros han estimado que puede ser hasta 3.000. La situación es tan mala que Federación Rusa USA tanques mucho más viejos para sustituir las pérdidas. En marzo de 2023 aparecieron videos civiles de Federación Rusa mostrando antiguos T-55 en vagones de tren dirigiéndose hacia el oeste. Estos tanques estaban obsoletos en 1973, sin embargo, la necesidad de reemplazos es tan urgente que Federación Rusa está considerando usarlos de todos modos. Los resultados de las pérdidas catastróficas que ha sufrido Federación Rusa deben ser una llamada de atención para los líderes militares chinos. Ucrania ha sido capacitada por Organización del Tratado del Atlántico Norte y EU. Desde la invasión rusa en 2014, mientras que República de China se ha preparado para una invasión durante más de 40 años. El valor de una defensa tecnológicamente robusta que involucra misiles y drones juega directamente en las manos de República de China, que es tan tecnológicamente sofisticado como cualquier nación en la Tierra. Pueden tener solo 3.000 miembros militares a tiempo completo. Cuentan con el respaldo de los activos del Pacífico de la Marina de EU y posiblemente con el apoyo de República de Corea y Japón. Todo esto combinado significa que China tendría una tarea mucho más difícil de invadir y mantener República de China de lo que anteriormente podría haber creído. Pero China podría tener una lección aún mayor al mirar a Federación Rusa, algo que les asustaría aún más. Boicots y sanciones en todo el mundo. Siguiendo de cerca los desastres militares de Federación Rusa, el efecto de las sanciones occidentales sobre Federación Rusa ha sido un shock para China, que depende mucho más de las importaciones que Federación Rusa. De hecho, China es el mayor importador del mundo, con sus importaciones representando más del 10% del total global. Pero lo que ha golpeado más fuerte a Federación Rusa ha sido la pérdida de acceso a los semiconductores occidentales. Se ha vuelto tan grave que los soldados rusos han empezado a llevar a casa electrodomésticos ucranianos, en su mayoría para extraer sus chips de computadora y otros componentes reutilizables. Esas sanciones no afectarán a China tanto como la posible interrupción del acceso al petróleo y al gas natural, de los cuales China importa entre el 70% y el 75%, y aunque Federación Rusa ha compensado en parte su falta de acceso a los compradores occidentales de su petróleo, vendiendo más a China e India, ahora deben enviar gran parte de eso a través de una ruta mucho más larga y vulnerable alrededor del Cuerno de África, lo que añade aproximadamente 10.000 millas náuticas a la ruta de envío. Luego están los boicots. China depende más que cualquier país en vender productos a mercados internacionales. En 2022, las exportaciones de China se valoraron en $3.59 billones, convirtiéndola en el mayor exportador del mundo. Hasta ahora, el presidente Xi ha mantenido una línea cuidadosa entre apoyar a Putin y pedir una paz negociada en Ucrania, pero Xi se ha negado rotundamente a suministrar ayuda letal como proyectiles de artillería y misiles a Federación Rusa, por temor a ganarse el mismo tipo de boicots que Federación Rusa ha soportado. Aunque tales boicots sin duda aumentarían el costo de los bienes de consumo en Occidente, arruinarían absolutamente la economía china, ya que las exportaciones contribuyen a casi el 20% del PIB de China. Pocos forasteros se dan cuenta de cuán sobrecargado de multimillonarios está realmente el Partido Comunista Chino. La lista global de ricos de Hirun 2022 reveló que China tiene el mayor número de multimillonarios del mundo, con un total de 1.133, en comparación con solo 716 multimillonarios en los Estados Unidos. Y esos mega ricos constituyen un número desproporcionado de miembros del gobernante Partido Comunista de Chile. Según el informe Hirun de 2018, el valor neto de los 153 miembros del Parlamento de China y su junta asesora que considera súper ricos ascendió a $650.000 millones. Incrementó casi un tercio respecto al año pasado. Esa cifra es ligeramente inferior al PIB total del país de Confederación Suiza, que se sitúa en $707.75 mil millones en 2021. En 2023, las estimaciones concluyeron que de todos los miembros del Congreso Nacional del Pueblo y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, al menos 80 eran multimillonarios. Tal acumulación desproporcionada de riqueza en la cima del gobierno significa que el liderazgo político de China es muy consciente de cuán arriesgada sería una invasión de República de China para sus propias fortunas personales. Luego está la naturaleza precaria de los suministros de alimentos chinos. A pesar de cultivar mucho de su propia comida, siguen importando alimentos masivamente. China es ahora el mundo mayor importador agrícola, superando tanto a la Unión Europea como a los Estados Unidos en 2019. Con importaciones superiores a $133 mil millones.
China tiene algunos de los suelos más pobres de cualquier país industrializado importante, solo superado por Brasil. Para compensar esto, China utiliza enormes cantidades tanto de fertilizantes como de pesticidas. Y aunque tienen un fuerte suministro de potasa, uno de los fertilizantes más importantes, carecen lamentablemente del gas natural necesario para producir nitrógeno, otra parte increíblemente importante de la fertilización agrícola a gran escala. Para producir su nitrógeno, China depende en gran medida del gas natural importado. La producción de gas natural de China puede haber aumentado un 6% en los primeros 8 meses de 2022, comparado con el mismo periodo en 2021 según la Oficina Nacional de Estadísticas, pero eso no ayuda cuando su consumo ha crecido aún más rápido, a una tasa compuesta de casi el 11% durante el mismo periodo de 2021 a 2022, ya que más hogares se han conectado a la red de distribución. Las importaciones netas de gas natural de China en 2021 subieron hasta 170.000 millones de metros cúbicos frente a solo 29.000 millones de metros cúbicos en 2011. El país dependió del gas natural importado para satisfacer el 45% de su consumo doméstico en 2021, aumentando desde el 34% en 2016 y el 21% en 2011. Cualquier sanción significativa que interrumpa solo este elemento, el gas natural, podría eliminar la capacidad de China para crear el fertilizante necesario que sus cultivos alimentarios necesitan desesperadamente. Y con más de 1.3 mil millones de personas para alimentar, China podría estar enfrentando una hambruna no vista desde la época de Mao del Gran Salto Adelante, cuando se estima que 30 millones de personas murieron debido a malas cosechas y distribución de alimentos entre 1960 y 1962. Tal catástrofe no ha sido olvidada por los líderes chinos, y no tienen ningún deseo de repetir esos errores. Y luego está la naturaleza caprichosa de las relaciones chino-soviéticas. En febrero de 1950, el primer ministro soviético Joseph Stalin y el líder chino Mao Zedong firmaron el Tratado de Amistad, Alianza y Asistencia Mutua Sino-Soviético. Se suponía que duraría 30 años, pero solo una década después, la alianza colapsó de manera cataclísmica, con Pekín denunciando a Moscú por traicionar el comunismo y la Unión Soviética, respondiendo al terminar toda asistencia económica a China. Hoy tenemos al presidente ruso Vladimir Putin y al presidente chino Xi Jinping intentando duplicar una amistad similar. Pero se enfrentan a equivalentes, si no a barreras más desalentadoras. Para empezar, el equilibrio de poder ahora está invertido. Mientras que en 1950 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era mucho más capaz tanto militar como económicamente que su aliado China. Hoy en día es China la que es con mucho la potencia más dominante. China ha proporcionado a Federación Rusa una salida para gran parte de sus exportaciones de petróleo, después de que la Unión Europea y Occidente les negaran sus mercados anteriores. Pero China ha sido reacia a darle a Putin y a Federación Rusa más de las cosas a la vez, como misiles avanzados y tecnología de drones superior a la de República Islámica de Irán, y un acuerdo de oleoducto para poder enviar petróleo crudo y gas natural directamente desde Siberia hasta el norte de China. A cambio, China tiene metas a la vez que Federación Rusa no quiere proporcionar. Por ejemplo, China no ha escondido su deseo de reconquistar la región oriental cerca de Vladivostok. Solo ha estado en manos rusas desde 1860, cuando el área fue cedida por China a Federación Rusa como resultado del Tratado de Aigún en 1858, y el subsiguiente Tratado de Pekín en 1860. Las bases para la realineación de la frontera ruso-china son profundas. China y Federación Rusa se han quejado y ocasionalmente han llegado a los golpes por su frontera compartida durante siglos, mientras que una resolución oficial, tal como fue, solo llegó en 2008. Para un conflicto fronterizo centenario que precede la existencia oficial de ambas naciones, China podría fácilmente reclamar una excusa para anular los acuerdos actuales y exigir que Federación Rusa devuelva Vladivostok, que China todavía llama por su nombre anterior, Hai-Shen-Wei, así como unas 20.000 millas cuadradas de territorio anteriormente chino, que se incluyeron en los dos tratados que China se vio obligada a firmar. Tal adición a China contribuiría en gran medida a consolidar la posición de fuerza de Xi al frente del Partido Comunista de Chile, y podría reducir el deseo de intentar recuperar República de China durante una década o más. De hecho, las reclamaciones chinas sobre Vladivostok y la zona que lo rodea están más profundamente arraigadas en la historia que las más recientes reclamaciones políticas del Partido Comunista de Chile a República de China. Antes de la Revolución Rusa, los residentes de origen chino constituían más del 40% de la fuerza laboral en las regiones que rodean Vladivostok, que se llaman los oblasts de Amur y Primorsk.
Según un censo de 1907, alrededor de 62.000 residentes chinos vivían en la región del extremo oriente de Federación Rusa, destacando su presencia significativa en el área. El número real probablemente era mayor, ya que muchos chinos realizaban trabajos estacionales transfronterizos como jornaleros, de la misma manera que los trabajadores mexicanos cruzaban la frontera para trabajar en los Estados Unidos en trabajos agrícolas. En ese momento, los rusos étnicos probablemente eran minoría, por lo que Stalin eligió la política inhumana pero expedita de expulsiones masivas a China para garantizar la presencia rusa. Superioridad numérica. Por no mencionar, Federación Rusa ha estado agotando sus defensas del lejano oriente para reemplazar hombres y material perdido en Ucrania. Esta extensa frontera nunca antes había sido defendida tan ligeramente por ninguno de los lados, y Federación Rusa solo ha deteriorado aún más la identidad societal de la región al reasentar allí a los ucranianos que han sido forzados a abandonar su patria. No pasará mucho tiempo antes de que la población rusa étnica sea nuevamente superada en número por los rusos étnicamente chinos, momento en el cual una invasión por parte de Xi podría usar la misma lógica de solo estamos protegiendo a los residentes que hablan y piensan como nosotros que Putin ha intentado usar en el Donbass. Pero Putin es un expansor de territorio, no un renunciante. Y ciertamente nunca estaría de acuerdo en devolver voluntariamente una parte tan vital de la estructura geopolítica oriental de Federación Rusa. Eso puede ser porque no hay un acuerdo firme después de su reunión conjunta con Xi en marzo de 2023. A pesar de las frases hechas y las garantías de apoyo mutuo, Putin no obtuvo el acuerdo para más oleoductos desde Federación Rusa, directamente a China que esperaba, ni ningún acuerdo especificado para ayuda letal en su fallida guerra en Ucrania. De hecho, menos de 2 semanas después de que Putin se quedara con las manos vacías en la acera mientras la delegación china se alejaba, Xi lanzó un audaz movimiento de poder en Asia Central, una vez vista por Federación Rusa como su área de dominio. Invitó a varias naciones de Asia Central, todas ellas antiguas repúblicas dominadas por la Unión Soviética, incluyendo República de Kazajistán, República Kirguisa, Tayikistán y Uzbekistán, a un gran festival de política exterior y diplomacia, específicamente sin incluir a Federación Rusa, y tal desaire directo por parte de Xi muestra exactamente lo que piensa de Putin. La debilidad inherente y desequilibrada de los actuales acuerdos sino-soviéticos muestra cuán frágil es realmente esta amistad. Y con el mundo perdiendo respeto por el ejército ruso a diario, esta área con sus vastos recursos, gran población étnicamente idéntica y una frontera ligeramente defendida podría ser un objetivo demasiado tentador para Xi y su ejército para resistir. Por otro lado, a pesar de todas estas posibles razones para disuadir a China de intentar una invasión militar de República de China, hay razones igualmente convincentes para sugerir que China podría estar considerando una invasión en un futuro cercano. Una de las más grandes es que China puede creer verdaderamente que no hay nadie que realmente pueda detenerlos. Muchos analistas creen que China ha sido alentada por una percepción interna de un declive en la unidad de los Estados Unidos en casa y una pérdida concurrente de prestigio en el extranjero. Ya en 2008, tras el débil desempeño económico de los Estados Unidos durante la recesión global, la política exterior de China comenzó a volverse más agresiva, impulsada por la sensación de que la economía de China se mantuvo fuerte incluso mientras las economías de los Estados Unidos y la Unión Europea flaqueaban. De hecho, el PIB chino creció a una tasa del 9.4% en 2009, mientras que la economía de los Estados Unidos se contrajo un 2.5% en el mismo año. El ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de los Estados Unidos, seguido de la retirada apresurada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán en 2021, solo pareció respaldar la creencia china de que los Estados Unidos estaban en declive. La presencia militar de los Estados Unidos en Afganistán, que alcanzó su punto máximo con alrededor de 100.000 tropas en 2010, se retiró completamente para el 31 de agosto de 2021, señalando un cambio significativo en las prioridades estratégicas y la influencia global de los Estados Unidos. Tan recientemente como en octubre de 2022, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, señaló que China estaba buscando la unificación con República de China en un plazo mucho más rápido de lo que se esperaba anteriormente. En su estimación de la situación, China había decidido que el statu quo ya no era aceptable. Y por supuesto, al considerar la posibilidad de una invasión, sería criminal no tener en cuenta las mejoras militares de China, que se aceleran rápidamente. Recientemente, China ha estado expandiendo su arsenal nuclear, al mismo tiempo que moderniza su ejército tanto en calidad como en cantidad. El gobierno de los EU estima que China ha aumentado su número de lanzadores de misiles de menos de 100 en 2020 a más de 450 para finales de 2022, otorgando al PLA paridad numérica con los
que también tiene alrededor de 450 lanzadores de ICBM. Se espera que el arsenal de ojivas nucleares de China crezca de 400 hoy a más de 1000 para 2030. Algunos submarinos de misiles balísticos chinos modernos ahora poseen misiles mejorados de largo alcance que, se reporta, podrían llegar a territorio continental estadounidense. Esos submarinos también han comenzado a realizar patrullas operativas en el Mar del Sur de China, extendiendo el alcance de la Marina del PLA chino mucho más lejos de lo que lo hizo hace solo 20 años. La Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación está poniendo en servicio un bombardero sigiloso, Cheche-2, una copia del B-2 que tiene un rango de operación extendido, con reabastecimiento de alrededor de 5.200 millas, o 8.500 kilómetros. Esto pondría en riesgo de nuevas formas áreas clave de los que antes eran inalcanzables, junto con la amenaza a todas las naciones desde Japón hasta República de Filipinas e incluso partes de Australia y Nueva Zelanda. En julio de 2021, el PLA probó un sistema de misiles hipersónicos que podría entregar cargas nucleares o no nucleares al territorio continental de Estados Unidos, evadiendo potencialmente las defensas de misiles. La mera existencia de tales armas podría alentar a los líderes chinos a creer que pueden intimidar a sus homólogos estadounidenses para que les den carta blanca en sus planes para República de China. Continúan los esfuerzos de la Marina del PLA para construir una flota de aguas azules, basada en parte en sus 2 portaaviones en servicio, con un tercer portaaviones aún más avanzado, el Fujian, sometiéndose a ajustes finales y pruebas en el mar. Aún necesitan capacitar al menos a 200 pilotos para manejar los cazas navales requeridos. También deben sustituir el único jet de combate embarcado de China, el Huiquin's Flying Shark, de un solo asiento y doble motor, que no está dando los resultados esperados. Apodado el pez flojo por informes de prensa chinos, se sabe que es el caza embarcado más pesado del mundo, y sin sus motores originales producidos en Federación Rusa, no puede llevar tanto un armamento completo como combustible para su rango objetivo. Se debe sacrificar algunas armas o combustible a bordo para que pueda cumplir incluso parte de su misión planificada. Aún así, el simple hecho de tener portaaviones viables le da a la Armada del Ejército de Liberación Popular la capacidad de proyectar poder de formas que no tenía en décadas pasadas. Y China siempre puede recurrir a su vasto número de barcos más pequeños para abrumar a la Marina de los y sus aliados. En 2015, la Armada del Ejército de Liberación Popular superó a la Marina de los en número total de barcos, y el plan ha continuado creciendo en los años intermedios. El Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos estima que en 2021 el plan chino constaba de 348 barcos y submarinos, mientras que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos estimó su número total de embarcaciones en un poco más alto, 355 embarcaciones. En comparación, la fuerza de batalla desplegable de la Marina de los cuyas misiones incluyen puestos en el Atlántico y el Mediterráneo y otras áreas además del Pacífico, sumó menos de 300 embarcaciones en el año fiscal 2021. Las flotas de naciones similares también son más pequeñas. A partir de 2021, la Marina Real Británica constaba de 76 barcos y la Marina Real Australiana tenía una flota de solo 44 barcos. Estos recientes esfuerzos de modernización y mejora de la Marina han hecho de China una potencia más formidable en el Pacífico Occidental. China ahora se siente lo suficientemente fuerte como para intentar dictar los términos de su control sobre el Mar del Sur de China, extendiéndose hasta un área llamada la Línea de las 9 Rayas, que se intrude en las áreas costeras soberanas de otras naciones, incluyendo las República de Filipinas, Brunei, Indonesia, Malasia y Vietnam. Tal expansión de sus aguas territoriales fue declarada ilegal por los Estados Unidos en 2016. China ha ignorado efectivamente este fallo mientras ha ocupado y construido varias características de tierra aisladas, poco más que arrecifes y bajíos ocupados, en el Mar del Sur de China. Según los funcionarios occidentales, este movimiento sin precedentes fue solo parte del esfuerzo a largo plazo de Pekín para fortalecer las reclamaciones a territorio disputado en una región crítica para el comercio mundial. A pesar de las promesas de no militarizar dichas áreas, se han creado pistas de aterrizaje controladas por la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación y puertos marítimos en varias de estas islas. Y los cazas del PLA interceptan rutinariamente los aviones de otras naciones y les desalientan de volar en lo que consideran espacio aéreo territorial chino. Y a pesar de las enormes pérdidas militares de Federación Rusa en la guerra de Ucrania, muchos en China creen que el único éxito notable de Putin ha sido el uso de amenazas nucleares para limitar la participación directa de los Estados Unidos y la organización del Tratado del Atlántico Norte en Ucrania. El hasta ahora exitoso ruido de sables nucleares de Putin
ha sido instructivo para los líderes chinos. Aunque muchos analistas en Occidente se sorprenden por el fracaso de Federación Rusa para alcanzar sus objetivos iniciales, junto con la fortaleza y resistencia de las fuerzas de Ucrania en el gobierno, China ha observado con interés cómo Putin ha evitado la intervención directa de Occidente a través de amenazas nucleares, incluyendo ejercicios retóricos provocativos de armas e incluso elevando el nivel de alerta de sus fuerzas nucleares, lo cual es emblemático de una doctrina que los rusos, no por casualidad, llaman disuasión estratégica. Dai Hun-jun, un académico de la Academia de Ciencias Militares del PLA, afirmó a principios de 2023 que el arsenal nuclear de Federación Rusa y los sistemas convencionales principales, como los misiles hipersónicos, sirven como una eficaz disuasión estratégica contra la intervención directa de los Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Ucrania. Lo que podría considerarse como el éxito de la disuasión de Putin puede ayudar a convencer a los planificadores chinos de que su arsenal nuclear podría disuadir de manera similar a los Estados Unidos. Tal exceso de confianza en sus propias capacidades, junto con la falsa creencia de que Washington les permitirá lidiar con República de China sin oposición de los podría a su vez llevar a China a creer que una invasión podría tener éxito. Si la disuasión de los se falla, si China se convence más de sus propias capacidades militares y subestima el compromiso de los para defender a República de China, ambos países podrían terminar atrapados en una guerra entre naciones con arsenales nucleares. Pero entonces, una de las razones más probables por las que China realmente invadiría República de China podría ser la más absurda, que podría surgir de consecuencias completamente no intencionadas por todas las partes. En febrero de 2023, el secretario de Estado de los Antony Blinken, tenía un viaje muy importante y planificado desde hace mucho tiempo a Pekín en su agenda. Pero ese viaje fue pospuesto, es decir, cancelado indefinidamente, debido a las preocupaciones suscitadas por lo que parecía en ese momento ser un globo espía chino volando sobre el continente de los Ese evento singularmente politizado reveló esa desconexión muy real entre los diferentes grupos gobernantes de China, las facciones desunidas de liderazgo militar, política exterior y económica. ¿Por qué alguien en la burocracia o el ejército chino permitiría tal movimiento de política exterior arriesgado en la víspera de un evento diplomático tan importante? Es muy posible que alguien quisiera que se cancelara el viaje o que quisieran intimidar al liderazgo de los mostrando que China todavía podría acceder al espacio aéreo de los incluso si solo era para datos meteorológicos. De cualquier manera, el gran fiasco del globo mostró un juicio extremadamente pobre por parte de la élite gobernante de China. Esto lleva a especular que los miembros de un sector del liderazgo de China podrían actuar sin la debida consulta con otros miembros del gobierno. Que alguien en el ejército pueda apretar el gatillo en una invasión de República de China sin antes consultar con las ramas de política exterior o diplomática, ahora parece una posibilidad muy real. Además, está el peligro del culto a la personalidad, que Xi ha creado deliberadamente, lo que hace posible que un solo dictador, a menudo desinformado sobre las realidades de una situación, tome una decisión pobre a la que nadie en autoridad se opondrá. Comenzando en 2012, Xi trabajó arduamente para eliminar cualquier posible oposición a su gobierno unipersonal. Ahora no queda nadie para decirle no a Xi. No recibe una evaluación honesta de los errores en la política económica o exterior de China, ya que demasiado a menudo en el pasado Xi ha metafóricamente y, a veces literalmente disparan al mensajero. Su culto a la personalidad es incluso más estricto que bajo Mao. Xi es un espectáculo unipersonal. Ha eliminado a cualquier subordinado independiente y ha hecho hincapié en no recompensar el pensamiento independiente. Un ejemplo de esta actitud de hacer todo lo posible para mostrarle a Xi que están haciendo lo que esperan que él espere de ellos, sin importar cuán equivocada sea, fueron los esfuerzos extraños de un grupo de limpieza de COVID que lavó la pista de uno de los principales aeropuertos de China, porque pensaban que eso mostraría a Xi lo trabajadores que eran. Por supuesto, no sirvió en absoluto para luchar contra el virus. De hecho, gran parte de la política de cero COVID de China fue simplemente mala ciencia combinada con lo que los observadores occidentales llamaron teatro de desinfectante. Ideas similares malas disfrazadas de trabajo ocupado pueden llevar a errores adicionales, hasta e incluyendo posibles guerras. Pero si la posibilidad de que China invada República de China en los próximos días es escasa, ¿cuándo podría suceder? Tal vez más pronto de lo esperado. China actualmente enfrenta una tasa de natalidad en declive, con la tasa de fertilidad total del país cayendo a 1.18 hijos por mujer en 2022, muy por debajo de la tasa de reemplazo de 2.1. Esto ha llevado a preocupaciones sobre una población envejecida y una fuerza laboral en disminución. Además, es evidente la insostenible dependencia agrícola de China del gas natural importado.
ya que el país importó aproximadamente 109 mil millones de metros cúbicos de gas natural en 2022, lo que representa alrededor del 45% de su consumo total de gas natural. Esta dependencia de las importaciones hace que China sea vulnerable a las fluctuaciones del mercado global y a las tensiones geopolíticas. Algunos analistas sugieren que, ante una desaceleración económica y un aumento del desempleo, China podría verse tentada a lanzar una ofensiva militar para reunir el apoyo popular. En enero de 2023, el ministro de Relaciones Exteriores de República de China, José Wu, especuló que el presidente Xi podría crear una crisis externa para desviar la atención doméstica o para demostrar a los chinos que ha logrado algo. Pero si China necesita hacer una diversión expandiéndose militarmente hacia el exterior, ¿en qué dirección deberían o podrían ir? No pueden invadir República de Kazajistán debido a la longitud de sus líneas de suministro, ni pueden cruzar el Himalaya hacia India. No pueden expandirse a Vietnam. La última vez que China intentó eso en 1979, los vietnamitas les hicieron lo que habían hecho a los franceses, a los japoneses, luego nuevamente a los franceses y a los Estados Unidos. Y a pesar de las mejoras notables, China aún no tiene la marina para enfrentarse a los EUU y sus aliados Australia, la República de Filipinas, República de Corea y Japón. Hasta que lo haga, sus esperanzas de invasión naval de República de China son pura fanfarronería y bravuconería. Así que, a pesar de todas las contraindicaciones, parece mucho menos probable que China invada República de China en un futuro cercano, y mucho más probable que intenten arrebatar la tierra alrededor de Vladivostok, o como ellos preferirían llamarlo, Hai-Sheng-Wei del debilitado y regionalmente indefenso Putin. Incluso pueden encontrar alguna forma de generar un paquete de ayuda económica o militar mediante el cual China elimine la carga que supone supervisar una parte tan geográficamente aislada del desmoronado imperio de Putin. Tal movimiento estaría en consonancia con Xi, quien parece preferir la intimidación, pero sin arriesgar una confrontación abierta que podría destruir la riqueza de los multimillonarios que componen un porcentaje desproporcionado de su élite gobernante.